Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra charla semanal sobre la Biblia, la teología, la religión y la arqueología. Si te apasiona comprender el contexto histórico y lingüístico de la época de Jesús, estás en el lugar indicado. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Además, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones sobre la historia bíblica. Y aquí va un reto para ti, escribe en los comentarios qué crees tú, qué idioma piensas que hablaba Jesús. ¿Hebreo? ¿Arameo? ¿Griego? Comparte tus ideas y debatamos juntos. La gran pregunta, ¿qué idioma hablaba Jesús? Es una duda que suele surgir en redes sociales. ¿Jesús hablaba hebreo, arameo, griego o incluso latín? ¿Cuál era el idioma que usaba en su vida cotidiana, sus enseñanzas y sus oraciones? Hasta líderes mundiales han discutido esto. En 2014, el Papa Francisco y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tuvieron un desacuerdo público sobre si Jesús hablaba hebreo o arameo. Pero, ¿qué nos revelan la historia y la arqueología? Hoy vamos a explorar los principales idiomas que se hablaban en Judea durante la época de Jesús. El papel del hebreo y el arameo en la vida religiosa y cotidiana. Cómo el idioma influyó en las enseñanzas y relaciones de Jesús. Así que acompáñame hasta el final, porque vamos a descubrir datos muy interesantes. Empecemos. Idiomas hablados en la época de Jesús. Para saber qué idioma usaba Jesús, debemos examinar el panorama lingüístico de Judea en el siglo I. En esa época, la región era una sociedad multilingüe, moldeada por factores históricos, políticos y culturales. 1. El idioma principal de Jesús, arameo. La mayoría de los expertos coinciden en que Jesús hablaba principalmente arameo en su día a día. El arameo era el idioma común entre los judíos, especialmente entre la clase trabajadora y las comunidades rurales. Se utilizaba ampliamente en el comercio, la comunicación y las charlas diarias. Es probable que muchas de las parábolas, enseñanzas e interacciones de Jesús fueran expresadas en arameo. 2. Hebreo, el idioma sagrado y litúrgico. Aunque el arameo era el idioma hablado por la gente, el hebreo seguía siendo el idioma de los textos religiosos y los rituales. El hebreo se usaba principalmente en las sinagogas, las oraciones y la lectura de las escrituras. Un ejemplo del uso del hebreo por parte de Jesús está en Lucas 4, 16-21, cuando lee el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Los fariseos, sacerdotes y rabinos solían debatir temas teológicos en hebreo. 3. En griego, un idioma de la élite y la administración. Aunque el griego era el idioma oficial del Imperio Romano, su uso entre los judíos era restringido. Algunos judíos de clase alta o aquellos dedicados al comercio o la diplomacia podían conocer el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero esto no implica que Jesús lo dominara completamente. Existe la posibilidad de que Jesús entendiera algo de griego, aunque no hay pruebas sólidas de que lo usara con frecuencia. 4. ¿Jesús hablaba latín? El latín era el idioma de las autoridades y el ejército romano. No era común entre la población judía. Poncio Pilato y los oficiales romanos usaban latín, pero probablemente se comunicaban con los judíos en griego o arameo. Conclusión. Según la evidencia histórica y bíblica, Jesús hablaba principalmente arameo, usaba hebreo en contextos religiosos y quizás entendía algo de griego. Sus habilidades lingüísticas reflejaban la diversidad cultural de Judea en el siglo I, donde convivían varios idiomas. En la próxima sección, analizaremos más a fondo el papel del arameo y el hebreo. Quédate con nosotros. El papel del arameo y el hebreo. Comprender el rol del arameo y el hebreo en la época de Jesús es clave para entender cómo el idioma moldeó sus enseñanzas y su vida diaria. Estos dos idiomas coexistían en distintos ámbitos, cada uno con una función específica en la sociedad judía. 1. Arameo, el idioma de la vida cotidiana. El arameo era el idioma más hablado entre los judíos en su día a día. Es probable que Jesús usara arameo al dirigirse a las multitudes, conversar con sus discípulos y narrar parábolas. Era el idioma del comercio, las relaciones sociales y la educación informal. La gente común, como pescadores, campesinos y comerciantes, usaba principalmente el arameo, lo que lo convertía en la opción natural para el ministerio público de Jesús. 2. Hebreo, el idioma sagrado y litúrgico. El hebreo era visto como un idioma santo,
empleado en sinagogas y ceremonias religiosas. La Torá y los libros proféticos estaban escritos en hebreo, y se leían en las sinagogas. Jesús, conocedor de las Escrituras, debía dominar el hebreo con fluidez. Ejemplo, en Lucas 4, 16-21, Jesús lee el rollo de Isaías en hebreo en la sinagoga de Nazaret. A pesar de su importancia religiosa, el hebreo no se usaba mucho en conversaciones cotidianas, ya que muchos judíos lo reservaban para asuntos sagrados. 3. La tradición judía de reservar el hebreo para uso religioso. Algunos grupos judíos consideraban el hebreo un idioma sagrado que no debía usarse para charlas triviales. Esta práctica continuó entre comunidades judías europeas, donde el hebreo se destinaba a fines religiosos mientras surgían idiomas como el yidis para la vida diaria. De manera similar, en la época de Jesús, el hebreo se empleaba sobre todo en el estudio, la oración y discusiones legales, más que en el habla común. Conclusión. El arameo era el idioma principal de Jesús y del pueblo judío en la vida diaria, mientras que el hebreo se reservaba para contextos religiosos y académicos. Esta diferencia lingüística explica por qué las enseñanzas de Jesús se transmitían en arameo, aunque él podía leer y trabajar con las escrituras en hebreo. En la siguiente sección, exploraremos la presencia del arameo en el Antiguo Testamento y su evolución histórica. No te vayas. El arameo en el Antiguo Testamento. Aunque el hebreo es el idioma predominante del Antiguo Testamento, algunas partes de las escrituras fueron redactadas en arameo. Esto muestra cómo el arameo fue ganando relevancia entre los judíos, especialmente durante y después del exilio en Babilonia. 1. Secciones del Antiguo Testamento escritas en arameo. Algunos pasajes de la Biblia hebrea se escribieron en arameo debido a su uso en la diplomacia y la administración bajo imperios extranjeros. Entre ellos están Esdras 4, 8-6, 18 y 7, 12-26, documentos y decretos oficiales del gobierno persa. Daniel 2, 4-7, 28, profecías y relatos históricos. Jeremías 10 y 11, una advertencia contra la idolatría, incluida en arameo. Génesis 31, 47, palabras en arameo en un acuerdo entre Jacob y Labán. Estos textos indican que, durante el dominio persa, el arameo ya era un idioma ampliamente utilizado por los judíos. 2. El arameo como lengua franca del Antiguo Oriente Próximo. El arameo se extendió como idioma diplomático y administrativo bajo los asirios, babilonios y persas. El imperio persa, siglo V a.C., adoptó el arameo como su idioma oficial, convirtiéndolo en la lengua común de la región. Como resultado, los judíos en el exilio aprendieron y adoptaron el arameo, que luego se convirtió en su idioma principal al regresar a Judea. 3. Similitudes entre hebreo y arameo. El arameo y el hebreo son lenguas semíticas muy cercanas, como lo son el portugués y el italiano. Quien hablara hebreo podría entender entre el 70 y el 80% del arameo, y viceversa. Esta relación lingüística explica por qué los judíos pudieron pasar del hebreo al arameo con el tiempo, mientras mantenían sus textos religiosos en hebreo. Conclusión. La presencia del arameo en el Antiguo Testamento refleja su creciente influencia entre los judíos. Al convertirse en el idioma hablado más común, reemplazó al hebreo en las conversaciones diarias, preparando el escenario para la época de Jesús, cuando el arameo era el principal medio de comunicación. En la próxima sección, exploraremos los orígenes y el desarrollo histórico del arameo. Acompáñanos. Orígenes y evolución del arameo. Para entender por qué Jesús hablaba arameo, es necesario analizar su desarrollo histórico y cómo se convirtió en el idioma dominante en Judea y las regiones cercanas. 1. Los orígenes del arameo. El arameo surgió alrededor del 1200 a.C. en la región de Aram, que hoy incluye Siria y partes de Jordania. Fue creado por los arameos, tribus semíticas que se asentaron en el cercano oriente. Al principio, era solo un dialecto local, pero su importancia creció con el tiempo. 2. La expansión del arameo como idioma principal. El arameo se extendió gracias a su simplicidad y flexibilidad en comparación con otras lenguas antiguas. Se convirtió en el idioma oficial del imperio neo-asirio, siglos 8-7 AC. Los babilonios, siglo VI a.C., siguieron usándolo, ampliando su alcance. El imperio persa, siglo V a.C., lo adoptó como lengua franca, consolidándolo como el idioma común del Medio Oriente durante siglos. 3. La relación entre arameo y hebreo.
El arameo y el hebreo pertenecen a la misma familia semítica, similar a como el español y el portugués están relacionados. Cuando Abraham llegó desde Ur, probablemente hablaba elamita, pero sus descendientes desarrollaron un dialecto único que se convirtió en hebreo. El arameo, por su parte, surgió de otra rama semítica, pero seguía siendo comprensible para los hablantes de hebreo. 4. El cambio del hebreo al arameo. Tras el exilio babilónico, siglo VI a.C., los judíos dejaron de usar el hebreo en la vida diaria. Al regresar a Judea, ya habían adoptado el arameo como su idioma principal. Incluso al escribir en hebreo, comenzaron a usar el alfabeto arameo, una práctica que perduró por siglos. Conclusión. El arameo pasó de ser un dialecto regional a una lengua franca global, gracias a su adopción por imperios poderosos. Para la época de Jesús, ya llevaba siglos siendo el idioma dominante en Judea, lo que explica por qué fue el idioma principal de Jesús para predicar y comunicarse. En la siguiente sección, veremos cómo el arameo se convirtió en el idioma más hablado de la época y su impacto en las tradiciones judías y cristianas. No te lo pierdas. La difusión del arameo como lengua franca. Para cuando Jesús vivió, el arameo ya era el idioma predominante en todo el Medio Oriente. Pero, ¿cómo ocurrió esto? La respuesta está en el auge e influencia de antiguos imperios que adoptaron y promovieron el arameo como una lengua común para la comunicación entre diversos grupos étnicos. 1. El arameo como idioma universal del mundo antiguo. Antes del arameo, otros idiomas dominaron en diferentes épocas. El sumerio fue común en las primeras civilizaciones. El acadio lo reemplazó como idioma diplomático. Con el tiempo, el arameo sustituyó al acadio por su facilidad y versatilidad. Se convirtió en el idioma de administración, comercio y diplomacia en el imperio neo-asirio, siglo VIII a.C. Los babilonios, siglo VI a.C., mantuvieron su uso como lengua principal. El imperio persa, siglo V a.C., consolidó el estatus del arameo como idioma oficial en su vasto territorio, que abarcaba desde India hasta Egipto. 2. El impacto del imperio persa en el arameo. Bajo el dominio persa, el arameo se volvió el idioma principal del gobierno y la vida diaria. Las comunidades judías exiliadas en Babilonia adoptaron el arameo y lo siguieron usando al regresar a Judea. Esto explica por qué, en la época de Jesús, el arameo había reemplazado completamente al hebreo como idioma hablado entre los judíos. 3. Los idiomas sucesivos del mundo antiguo. A lo largo de la historia, distintos idiomas han sido lenguas de poder global. Arameo, imperios asirio, babilonio y persa. Griego, tras Alejandro Magno, desde el siglo IV a.C. Latín, imperio romano, desde el siglo I a.C. Francés e inglés, lenguas internacionales modernas. Al igual que el inglés hoy, el arameo era el idioma que necesitabas saber para comunicarte entre naciones diversas. 4. ¿Por qué Jesús hablaba arameo en lugar de griego o latín? Aunque el griego y el latín se hablaban en algunas partes del Imperio Romano, el arameo seguía siendo el idioma principal en Judea. La mayoría de los judíos, como campesinos, pescadores y comerciantes, usaban arameo en su vida diaria. Incluso los oficiales romanos probablemente recurrían a intérpretes para comunicarse con la población local. Conclusión. El arameo se convirtió en el idioma más hablado del Medio Oriente gracias a su adopción por imperios poderosos. Para la época de Jesús, llevaba siglos siendo la lengua dominante en Judea, lo que explica por qué él lo usaba en sus enseñanzas, parábolas y conversaciones. En la próxima sección, exploraremos cómo el arameo influyó en las tradiciones judías y cristianas y su impacto duradero en los textos religiosos. Acompáñanos. Influencia del arameo en las tradiciones judías y cristianas. A medida que el arameo se consolidó como el idioma hablado principal entre los judíos, tuvo un impacto significativo en las prácticas religiosas judías y, más tarde, en las tradiciones cristianas. Esta influencia se ve en la interpretación de las escrituras, los textos religiosos y la forma en que los primeros cristianos entendieron y transmitieron las enseñanzas de Jesús. 1. El desarrollo de los Targumim, traducciones arameas de la Biblia hebrea. Como muchos judíos ya no dominaban el hebreo, los líderes religiosos creando Targumim, paráfrasis en arameo de las escrituras hebreas. En las sinagogas, se leía la Torá en hebreo y luego se ofrecía un targum en arameo para que el pueblo lo entendiera. Estos targumim, orales y luego escritos, fueron clave para preservar y difundir el conocimiento bíblico.
2. La transición del alfabeto hebreo al arameo. Con el tiempo, los judíos dejaron de usar el antiguo alfabeto paleohebreo y adoptaron estilos de escritura arameos. El alfabeto hebreo cuadrado que se usa hoy en textos religiosos tiene su origen en la influencia aramea. Este cambio muestra cómo el arameo transformó la cultura judía, no solo en el habla, sino también en la escritura. 3. La influencia del arameo en los escritos y enseñanzas cristianas. Dado que Jesús hablaba arameo, muchas de sus frases y expresiones originales estaban en este idioma. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, conserva frases en arameo, lo que demuestra cómo fueron dichas originalmente las palabras de Jesús. Ejemplos incluyen: Talita Kumi, Marcos 5 y 41, niña, levántate. Epata, Marcos 7 y 34, ábrete. Abba, Marcos 2 y 36, Padre. Maranata, 1 Corintios 4 y 22, el Señor viene. Conclusión. La influencia del arameo en las tradiciones judías y cristianas es innegable. Moldeó la forma en que los judíos interactuaban con las escrituras, cambió cómo se escribían los textos religiosos y dejó una marca permanente en el Nuevo Testamento. Al conservar frases en arameo dichas por Jesús, la Biblia nos ofrece un vínculo directo con su voz auténtica y su contexto histórico. En la próxima sección, exploraremos expresiones clave en arameo en el Nuevo Testamento y que nos revelan sobre el idioma y las enseñanzas de Jesús. No te lo pierdas. Expresiones arameas en el Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, varias frases en arameo se dejaron sin traducir. Esto sugiere que esas expresiones eran muy significativas y se mantuvieron en su forma original para preservar su sentido auténtico. Estas frases en arameo nos dan una visión directa de cómo hablaba Jesús y del idioma que usaba en sus enseñanzas. 1. Palabras y frases arameas conservadas en el Nuevo Testamento. Algunas de las expresiones en arameo más conocidas dichas por Jesús incluyen: Talita Kumi, Marcos 5 y 41, niña, levántate. Dicho por Jesús al resucitar a una niña. Epata, Marcos 7 y 34, ábrete. Orden de Jesús al curar a un hombre sordo. Abba, Marcos 2 y 36, Padre. Un término muy personal que Jesús usaba para dirigirse a Dios. Raka, Mateo 5 y 22, un insulto arameo que significa cabeza hueca o tonto. Rabboni, Juan 8 y 16, mi maestro. Así llamó María Magdalena a Jesús tras su resurrección. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marcos 3 y 34, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grito de Jesús en la cruz, citando el Salmo 22, 1. Hosanna, Marcos 11, 9, oh Señor, sálvanos. Una súplica de salvación durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Maranata, 1 Corintios 4 y 22, el Señor viene. Una frase que expresa la esperanza en el regreso de Jesús. 2. ¿Por qué se dejaron estas frases en arameo? Es probable que estas expresiones fueran tan conocidas y valiosas para los primeros cristianos que los traductores decidieron no cambiarlas. Algunas no tenían una traducción exacta al griego, por lo que se mantuvieron tal cual. Conservar estas palabras permitió a los primeros cristianos sentirse más cerca del habla real de Jesús. 3. La importancia del arameo en las enseñanzas de Jesús. El uso de modismos arameos en los evangelios indica que las palabras de Jesús se pronunciaron originalmente en arameo y luego se tradujeron al griego. Algunas frases tienen más sentido en arameo que en griego, confirmando que este era su idioma principal. Comprender el arameo nos ayuda a interpretar ciertos pasajes bíblicos en su contexto cultural y lingüístico original. Conclusión. El Nuevo Testamento guarda varias frases en arameo, ofreciendo un vínculo lingüístico directo con las palabras que Jesús pronunció. Estas expresiones muestran cómo el arameo dio forma a sus enseñanzas, y su inclusión en el texto bíblico prueba que este era el idioma que usaba en su vida diaria. En la próxima sección, exploraremos cómo el arameo influyó en la estructura y los modismos del Nuevo Testamento y qué significa esto para la interpretación bíblica. Quédate con nosotros. La importancia del arameo en la interpretación bíblica. Dado que Jesús hablaba principalmente arameo, muchas de sus enseñanzas se formularon originalmente en este idioma antes de ser traducidas al griego en el Nuevo Testamento. Por ello, algunos modismos, juegos de palabras y matices culturales se perdieron o cambiaron en la traducción.
Entender el trasfondo arameo del Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar mejor ciertos pasajes y a recuperar su significado más profundo. 1. Modismos arameos y su influencia en el Nuevo Testamento. Muchas frases en los evangelios reflejan modismos arameos en lugar de griego estándar. Algunas expresiones tienen más sentido cuando se entienden en su contexto arameo. Ejemplo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10 y 25. En arameo, la palabra para camello, gamla, suena a la palabra para cuerda, gamla, lo que sugiere un posible juego de palabras. 2. La gran cantidad de semitismos en los evangelios. Los semitismos, estructuras lingüísticas hebreas o arameas, aparecen con frecuencia en el texto griego del Nuevo Testamento. Estudios han encontrado: el 28% de los versículos de Mateo contienen expresiones semíticas. El 16% de los versículos de Marcos muestran influencia semítica. El 38% de los versículos de Lucas tienen estructuras basadas en arameo. El 20% de los versículos de Juan reflejan influencia aramea. Esto indica que los evangelios estuvieron muy influenciados por una tradición previa de habla aramea. 3 ejemplos de expresiones basadas en arameo en el Nuevo Testamento. Juan 10 y 30, yo y el Padre somos uno. En arameo, esto significa estamos totalmente de acuerdo más que una unidad literal. Lucas 10 y 20, este es el nuevo pacto en mi sangre. En arameo, el significado se inclina hacia la renovación del pacto, destacando la continuidad con el Antiguo Testamento. Mateo 4 y 23, apártate de mí, Satanás. En arameo, esta frase significa no te interpongas en mi camino más que una reprenda directa a Pedro como Satanás. 4. ¿Por qué los estudios del arameo son importantes para la interpretación bíblica? Muchos estudiosos bíblicos usan reconstrucciones arameas para acercarse a las palabras originales de Jesús y su significado. Reconocer los juegos de palabras, modismos y estructuras poéticas arameas ayuda a descubrir el mensaje intencionado de las enseñanzas de Jesús. El estudio del arameo revela que algunos pasajes de los evangelios difíciles de entender se vuelven mucho más claros al analizarlos en su contexto lingüístico y cultural original. Conclusión. Comprender el arameo enriquece nuestra interpretación de la Biblia, permitiéndonos captar toda la profundidad de las enseñanzas de Jesús tal como fueron expresadas originalmente. Muchas confusiones surgen de las traducciones al griego de expresiones arameas, lo que hace esencial estudiar el trasfondo lingüístico y cultural del Nuevo Testamento. En la sección final, cerraremos nuestra discusión y resumiremos las ideas claves sobre qué idioma hablaba Jesús y por qué esto sigue siendo relevante hoy. No te vayas. Conclusión: ¿por qué importa entender el idioma de Jesús? Hemos recorrido un fascinante viaje a través de la historia, la lingüística y la interpretación bíblica para responder a la pregunta, ¿qué idioma hablaba Jesús? Ahora sabes que el arameo fue su lengua principal para hablar, el hebreo se usaba en asuntos religiosos y académicos, y el griego tuvo un papel en la transmisión escrita de sus enseñanzas. Pero esto es solo el comienzo. Cuanto más conocemos el contexto lingüístico y cultural de la Biblia, más profunda se vuelve nuestra conexión con las palabras de Jesús. Si queremos entender plenamente lo que Él quiso decir con sus enseñanzas, necesitamos explorar no solo qué dijo, sino cómo lo expresó. Por eso te invito a seguir con nosotros, tenemos muchos más vídeos en camino que profundizarán aún más en el Jesús histórico, los idiomas bíblicos y los hallazgos arqueológicos que dan vida a la Biblia. Si te gustó este vídeo, exprésalo dándole me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir la riqueza del idioma y las enseñanzas de Jesús. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué fue lo más sorprendente que aprendiste hoy? ¿Qué otros temas te gustaría que abordemos? Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima inmersión en la historia y la teología bíblica. Gracias por acompañarnos, y que la gracia y la sabiduría de Jesús sigan iluminando tu camino. Nos vemos en el próximo vídeo.